Capítulo 6. El 7 de corazones. A menudo me ha sido planteada esta pregunta. ¿Cómo conocí yo a Arsenio Lupin? Nadie duda de que le conozco. Los detalles que he acumulado sobre este hombre desconciertan. Los hechos irrefutables que expongo, las pruebas nuevas que aporto, la interpretación que doy a ciertos actos de los cuales solo habían sido vistas las manifestaciones exteriores, sin penetrar en las razones secretas ni en el mecanismo invisible, todo eso prueba perfectamente, si no una intimidad que la propia existencia de Arsenio Lupin haría imposible, sí, cuando menos, unas relaciones amistosas y las consiguientes confidencias. Pero, ¿cómo lo conocí yo? ¿De dónde procede el favor de ser su historiador? ¿Por qué he de ser yo y no otro? La respuesta es fácil. La casualidad únicamente ha presidido una elección en la cual mis méritos no cuentan para nada. Es la casualidad la que me ha puesto sobre ese camino. Es por casualidad que he estado mezclado en una de sus más extrañas y de sus más misteriosas aventuras, y es por casualidad, en suma, que fui actor en un drama del que él fue el maravilloso director. Drama oscuro y complejo, erizado de tales peripecias, que experimento un cierto embarazo en el momento de emprender este relato. El primer acto se produjo en el curso de aquella famosa noche del 22 al 23 de junio, de la cual tanto se ha hablado. Y por mi parte, digámoslo de una vez, atribuyo la conducta bastante anormal que yo observé en esa ocasión al estado de espíritu muy especial en que me encontraba al regresar a mi casa. Habíamos cenado entre amigos en un restaurante de la Cascada y durante toda la noche, mientras fumábamos y la orquesta de cíngaros tocaba valses melancólicos, nosotros no habíamos hablado más que de crímenes y de robos y de intrigas espantosas y tenebrosas. Y todo eso constituye una mala preparación para conciliar el sueño. Los Martin se marcharon en automóvil. Jean Daspry, aquel encantador y despreocupado Daspry que 6 meses después se haría matar de manera tan trágica en la frontera de Marruecos, y yo regresamos a pie bajo la noche oscura y cálida. Cuando llegamos ante el pequeño hotel en que yo habitaba desde hacía un año en Nelly, en el Boulevard Mellot, él me dijo: ¿Tú no sientes nunca miedo? ¡Qué ocurrencia! ¡Caramba! Esta residencia está tan aislada, nada de vecinos, solo terrenos vacíos. En verdad, yo no soy un cobarde, pero, sin embargo... ¡Caray, qué alegre estás! Oh, yo digo eso como pudiera decir otra cosa. Los Martin me han impresionado con sus historias de bandidos. Después de estrecharme la mano, se alejó. Saqué la llave y abrí la puerta de la casa. Vaya, me dije, Antonia ha olvidado dejarme encendida una lámpara. Y de pronto recordé, Antonia estaba ausente, pues yo le había dado permiso para salir. Inmediatamente las sombras y el silencio me resultaron ingratos. Subí hasta mi dormitorio a tientas lo más rápido posible y enseguida, al contrario de lo que acostumbraba a hacer, di vuelta a la llave por dentro y eché el cerrojo. La llama de la lámpara me devolvió mi sangre fría. Sin embargo, tuve la precaución de sacar mi revólver de su funda. Era un revólver grande, de largo alcance, y lo coloqué al lado de mi cama. Esta preocupación acabó de tranquilizarme. Me acosté y, como de ordinario, para dormir tomé de encima de la mesilla de noche el libro que siempre tenía sobre ella. Quedé sorprendido. En lugar del cortapapeles con que yo había dejado marcadas las páginas la víspera, se encontraba un sobre sellado con 5 marcas de lacre rojo. Lo tomé vivamente. Llevaba como dirección mi nombre y apellidos, acompañados de esta indicación: urgente. Una carta a mi nombre. ¿Quién podía haberla puesto en ese lugar? Un poco nervioso desgarré el sobre y leí: a partir del momento en que usted haya abierto esta carta, ocurra lo que ocurra, oiga lo que oiga, no se mueva, no haga ningún ademán, no lance ningún grito, si no, está usted perdido.
Yo tampoco soy un cobarde, y como cualquier otro sé hacerle frente al peligro real o sonreír a los peligros quiméricos que se apoderan de nuestra imaginación. Pero, repito, me encontraba en un estado de espíritu anormal y por ello más fácilmente impresionable y con los nervios a flor de piel. Y además, ¿no había en todo eso algo de desconcertante y de inexplicable que hubiera sobrecogido al alma más intrépida? Mis dedos apretaban febrilmente el papel y mis ojos releían sin cesar las palabras amenazadoras. No haga ningún ademán, no lance ningún grito, si no, está usted perdido. Vaya, pensé yo, se trata de alguna broma, de una farsa estúpida. Estuve a punto de echarme a reír y hasta sentí deseos de reírme en voz alta. ¿Qué me lo impedía? ¿Qué temor impreciso me comprimía la garganta? Cuando menos, apagaría la lámpara. Pero no pude soplar la llama. Ni un ademán o usted está perdido, decía la nota. Pero ¿por qué luchar contra esa clase de autosugestiones más imperiosas a menudo que los hechos más precisos? No tenía más que cerrar los ojos. Cerré los ojos. En el mismo instante, un ruido ligero rompió el silencio y luego se oyeron crujidos. Y todo ello provenía, según me pareció, de una sala grande inmediata donde yo tenía instalado mi gabinete de trabajo y del cual estaba separado por la antecámara. La proximidad de un peligro real me sobreexcitó y tuve la sensación de que iba a levantarme, echar mano al revólver y precipitarme en la sala. Pero no me levanté. Frente a mí, una de las cortinas de la ventana se había movido. Ya no cabían dudas, se movía aún. Y vi claramente que entre las cortinas de la ventana, en ese espacio demasiado estrecho, había una figura humana cuyo volumen impedía que la tela cayera vertical. Y aquel ser me estaba viendo también. Estaba seguro de que me veía a través de las mallas muy amplias de la tela. Y entonces lo comprendí todo. Mientras los demás se llevaban el botín, su misión consistía en mantenerme quieto. ¿Qué haría? ¿Levantarme? ¿Coger el revólver? Imposible. Él se hallaba allí y al menor ademán, al menor grito, yo estaba perdido. Un violento golpe sacudió la casa, seguido de otros pequeños golpes dados de 2 en 2 o 3 en 3, semejantes a los de un martillo que cae sobre puntas y que rebota. O, cuando menos, eso era lo que yo me imaginaba en la confusión que dominaba mi cerebro. Otros ruidos se entrecruzaron con aquellos en un verdadero tumulto, probándome que los intrusos no se preocupaban en absoluto y operaban con toda seguridad. Y tenían razón, yo no me movía en modo alguno. ¿Era cobardía? No, más bien una anulación, una impotencia total para mover uno solo de mis miembros. Era igualmente prudencia porque, a fin de cuentas, ¿para qué luchar? Detrás de aquel hombre había otros 10 que acudirían a su llamada. ¿Iba yo a arriesgar mi vida para salvar unos pocos tapices y objetos de valor? Y ese suplicio duró toda la noche. Suplicio intolerable, angustia terrible. El ruido había terminado, pero yo no cesaba de esperar que volviese a empezar de nuevo. Y aquel hombre, el hombre que me vigilaba con el arma en la mano. Mi mirada espantada no se apartaba de él, y mi corazón latía apresuradamente, y el sudor brotaba de mi frente y de todo mi cuerpo. Y de pronto, un bienestar inexplicable me invadió. El carro de un lechero cuyo rodar me era bien conocido pasó por la calle, y con ello sentí la impresión de que el alba se deslizaba entre las cerradas persianas y de que la luz del día exterior se mezclaba ya con las sombras. Y el día penetró en mi dormitorio, y pasaron otros carros, y todos los fantasmas de la noche se desvanecieron. Entonces saqué un brazo fuera de la cama, lentamente, solapadamente. Frente a mí, nada se movió. Clavé mis ojos en el pliegue de la cortina, en el lugar exacto donde era preciso apuntar. Tomé cuenta exacta de los movimientos que yo debía ejecutar,
y rápidamente, empuñando mi revólver, disparé. Salté fuera de la cama con un grito de liberación y corrí a la cortina. La tela estaba perforada y el vidrio agujereado. En cuanto al hombre, no había podido alcanzarle por la sencilla razón de que allí no había nadie. Nadie. Y así había sido toda la noche. Yo había permanecido hipnotizado por un pliegue de la cortina. Y durante todo ese tiempo los malhechores... Rabiosamente, con un impulso que nada hubiera podido detener, di vuelta a la llave en la cerradura, abrí la puerta, crucé la antecámara, abrí la otra puerta y me precipité en la sala. La estupefacción me dejó clavado sobre el suelo, anhelante, aturdido, más sorprendido todavía de lo que había quedado al comprobar la ausencia del individuo. Nada había desaparecido. Todas las cosas que yo suponía robadas, muebles, tapices, terciopelos y sedas antiguos, todas esas cosas estaban en sus respectivos lugares. Era un espectáculo incomprensible. No creía lo que veía. Pero, ¿y aquel estrépito, aquellos ruidos como de mudanza? Recorrí la estancia, inspeccioné las paredes, hice un inventario de todos aquellos objetos que yo conocía perfectamente. Nada faltaba. Y lo que me desconcertaba más es que tampoco revelaba que por allí hubieran pasado malhechores. Ningún indicio, ni una silla fuera de su sitio, ninguna huella. Vamos, vamos, me dije, cogiéndome la cabeza entre las manos. Pero, sin embargo, yo no estoy loco. Yo oí bien los ruidos. Pulgada a pulgada, siguiendo los procedimientos de investigación más minuciosos, examiné la sala. Todo fue en vano. O más bien, ¿podía yo acaso considerar aquello como un descubrimiento? Sobre una pequeña alfombra persa tirada en el suelo, recogí una carta, un naipe de juego. Era un 7 de corazones, semejante a todos los 7 de corazones de los juegos de cartas francesas, pero que llamó mi atención por un detalle bastante curioso. La punta extrema de cada una de las 7 marcas rojas en forma de corazón estaba perforada. Tenía un agujero, la forma de agujero redondo y regular que hubiera podido practicarse con la punta de un punzón. Eso era todo. Un naipe y una carta encontrada dentro de un libro. Y fuera de eso, nada. ¿Acaso era bastante para afirmar que yo no había sido juguete de un sueño? Durante todo el día proseguí mis investigaciones en el salón. Era una estancia grande y en desproporción con la pequeñez del hotel, y cuya ornamentación atestiguaba el extraño gusto de quien la había concebido. El suelo era de mosaico compuesto de piedrecitas multicolores formando anchos dibujos simétricos, y ese mismo mosaico cubría las paredes dispuesto en paneles, alegorías de Pompeya, composiciones bizantinas, frescos de la Edad Media. Un Baco cabalgaba sobre un tonel. Un emperador coronado de oro y con la barba florida tenía una espada en la mano derecha. En lo alto, un poco a la manera de un taller de artista, se abría la única y amplia ventana. Esta ventana, que estaba siempre abierta durante la noche, es probable que constituyera el punto por donde los hombres habían pasado con ayuda de una escala. Pero tampoco en esto tenía ninguna certidumbre. Los montantes de la escalera hubieran debido dejar huellas sobre el suelo del patio, pero allí no había ninguna. La hierba del terreno vacío que rodeaba el hotel debiera estar pisada de fresco, pero no lo estaba tampoco. Confieso que no se me ocurrió en absoluto el acudir a la policía, dado que los hechos que yo hubiera necesitado exponer resultaban inconsistentes y absurdos. Se hubieran burlado de mí. Pero 2 días después era mi día de crónica en el periódico Gil Blas, donde yo escribía entonces. Obsesionado por mi aventura, la conté de principio a fin. El artículo no pasó inadvertido, pero comprendí que nadie lo tomaba en serio en forma alguna y que era considerado más bien como una fantasía que como una historia real. Los Martins se mofaron de mí. No obstante, Daspry,
que no carecía de cierta competencia en estas materias, vino a verme, hizo que le explicase el asunto y lo estudió sin conseguir mayor éxito por lo demás. Pero una de las mañanas siguientes sonó el timbre de la puerta del jardín y Antonia vino a comunicarme que había un señor que deseaba hablarme. No había querido dar su nombre. Le rogué que subiera. Era un hombre de unos 40 años, muy moreno, de rostro enérgico y cuyas ropas limpias pero muy usadas revelaban una preocupación por la elegancia que contrastaba con sus maneras más bien vulgares. Sin preámbulo alguno me dijo, con voz rasgada y con un acento que me confirmaba la situación social del individuo: «Señor, encontrándome de viaje y estando en un café, cayó bajo mis ojos el Gil Blas. Leí su artículo, me ha interesado mucho». «Se lo agradezco». «Y he venido...» «Ah, sí, para hablar con usted. Todos los hechos que usted ha contado son exactos, absolutamente exactos. No hay ni uno solo que no sea invención de usted, ni uno solo. En ese caso, quizá yo tenga informes que proporcionarle». «¿Le escucho a usted?» «No». «¿Cómo no? Antes de hablar, es preciso que yo compruebe si son exactos. ¿Y para comprobarlos? Es preciso que yo permanezca solo en esta estancia». Le miré con sorpresa. «No comprendo muy bien». «Es una idea que se me ha ocurrido al leer su artículo. Ciertos detalles establecen una coincidencia verdaderamente extraordinaria con otra aventura que la casualidad me ha revelado. Y si me he equivocado, es preferible que yo guarde silencio. El único medio de saberlo es que yo me quede solo». ¿Qué se ocultaba bajo semejante propuesta? Más tarde he recordado que al formularla, el hombre tenía un aire inquieto, una expresión de carácter ansioso. Pero por el momento, aunque un tanto sorprendido, yo no encontraba nada de particularmente anormal en su exigencia, y además, aquella curiosidad me estimulaba. Respondí: «Sea, ¿cuánto tiempo necesita usted?» «Oh, 3 minutos, no más. De aquí a 3 minutos iré a reunirme con usted». Salí de la estancia. Una vez abajo, saqué mi reloj. Pasó 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué me sentía oprimido? ¿Por qué aquellos instantes me parecieron más solemnes que otros? 2 minutos y medio, 2 minutos y 3/4. Y de pronto sonó un disparo. En una estancada subí los peldaños y entré. Lancé un grito de horror. En medio de la sala yacía aquel hombre inmóvil y tendido sobre el costado izquierdo. La sangre manaba de su cabeza mezclada con trozos de cerebro. Cerca de su mano, un revólver aún humeante. Le agitó una postrera convulsión y eso fue todo. Pero más aún que aquel espectáculo espantoso, hubo algo que me sorprendió, algo que hizo que yo no gritara seguidamente pidiendo auxilio y que en lugar de ello me pusiera de rodillas para ver si el hombre respiraba aún. A 2 pasos de él, caído en el suelo, había un 7 de corazones. Los recogí. Las 7 extremidades de las 7 marcas rojas estaban también agujereadas. Media hora después llegó el comisario de policía de Neuilly y luego el médico forense y enseguida el jefe de seguridad, señor Dudois. Yo me había guardado mucho de tocar el cadáver. Nada podía falsear las primeras comprobaciones. Aquellas fueron breves, tanto más cuanto que en un principio nada se descubrió o muy poca cosa. En los bolsillos del muerto no había documento alguno, en sus ropas ningún nombre o marca, y en su ropa interior ninguna inicial. En suma, ni un solo indicio capaz de revelar su identidad. Y en la sala reinaba el mismo orden que antes. Los muebles no habían sido movidos de sus lugares y todos los objetos continuaban en su misma posición. Y sin embargo,
Aquel hombre no había venido a mi casa con la intención de matarse porque él juzgara que mi domicilio le convenía mejor que cualquier otro para su suicidio. Era preciso que hubiera un motivo que le hubiese decidido a ese acto desesperado y que ese motivo por sí mismo resultara de un hecho nuevo, comprobado por él en el curso de los 3 minutos que había pasado solo. ¿Qué hecho era ese? ¿Qué había visto él? ¿Qué le había sorprendido? ¿Qué secreto espantoso había penetrado él? No estaba permitido hacer suposición alguna, pero en el último instante se produjo un incidente que nos pareció de un interés extraordinario. En el momento en que 2 agentes se agachaban para levantar el cadáver y llevarlo sobre una camilla, se dieron cuenta de que la mano derecha, hasta entonces cerrada y crispada, se había distendido y que de ella caía una tarjeta de visita toda arrugada. En la tarjeta decía Jorge Andermatt, calle de Berry, 37. ¿Qué significaba esto? Jorge Andermatt era un importante banquero de París, fundador y presidente de esa fábrica de metales que ha dado tamaño e impulso a las industrias metálicas de Francia. Vivía a lo grande, poseía berlina inglesa, automóvil y una cuadra de caballos de carrera. Sus fiestas eran muy concurridas y se comentaba la elegancia y la belleza en ellas desplegada por la señora de Andermatt. ¿Sería ese el nombre del muerto?, murmuré yo. El jefe de seguridad se inclinó sobre el cadáver y dijo: «Este no es él. El señor Andermatt es un hombre pálido y con los cabellos un poco grisáceos». «¿Y entonces, esta tarjeta?» «¿Tiene usted teléfono, señor?» «Sí, está en el vestíbulo. Si tiene la bondad de acompañarme». Buscó en la guía telefónica y pidió el número 41521. «¿Está en casa el señor Andermatt? Haga el favor de decirle que el señor Dudois le ruega que venga a toda prisa al número 102 del Boulevard Mellot. Es urgente». 20 minutos después, el señor Andermatt bajaba de su automóvil. Le fueron expuestas las razones que hacían necesaria su intervención y luego fue llevado ante el cadáver. Experimentó un segundo de emoción que contrajo su rostro y en voz baja, cual si hablase contra su voluntad, dijo: «Es Esteban Barín». «¿Le conocía usted?» «No, quiero decir, sí, pero solamente de vista. Su hermano...» «¿Tiene un hermano?» «Sí, Alfredo Barín. Su hermano vino en cierta época a pedirme, no sé a propósito de qué». «¿Dónde vive?» «Los 2 hermanos vivían juntos en la calle Provence, creo yo». «¿Y usted no sospecha qué razones llevaron a este hombre a suicidarse?» «No». «Sin embargo, esta tarjeta que tenía en la mano, ¿es la tarjeta de usted con su dirección?» «No comprendo nada. Esto no es más que una casualidad que la instrucción del sumario nos explicará». Una casualidad, en todo caso, muy curiosa, pensaba yo, y comprendí que todos experimentábamos la misma impresión. Y esa impresión volví a observarla en los periódicos del día siguiente, así como en todos aquellos de mis amigos con quienes hablé de mi aventura. En medio de los misterios que la complicaban, después del doble descubrimiento tan desconcertante de aquel 7 de corazones 7 veces agujereado, después de los 2 acontecimientos, tan enigmático el uno como el otro, y en los que mi casa había sido el teatro, aquella tarjeta de visita parecía al fin prometer un poco de luz. Por ella se llegaría a la verdad. Pero contrariamente a todas las previsiones, el señor Andermatt no proporcionó ninguna indicación. «Yo he dicho todo lo que sabía», repetía él. «¿Qué más quieren? Yo soy el primero en sentirme estupefacto por el hecho de que esa tarjeta haya sido encontrada allí, y como todo el mundo, espero que ese punto quede aclarado». Pero no fue aclarado. La investigación estableció que los hermanos Barín, suizos de origen, habían llevado bajo distintos nombres una vida muy agitada. Frecuentaban las casas de juego y mantenían relaciones con toda una banda de extranjeros, de los cuales se ocupaba ya la policía y que se había dispersado después de una serie de robos en los cuales su participación no fue comprobada más tarde. En el número 24 de la calle Provence,
donde los hermanos Barín habían en efecto vivido 6 años antes, ignoraban qué había sido de ellos. Confieso que, por mi parte, este asunto me parecía tan embrollado que no creía en absoluto en la posibilidad de una solución y ya me esforzaba en no esperarla más. Pero por el contrario, Jean Daspry, a quien yo vi muy a menudo en esa época, se apasionaba por el suceso cada día más. Fue él quien me señaló este eco publicado en un periódico extranjero y que toda la prensa reproducía y comentaba. Se va a proceder, en presencia del emperador y en un lugar que se mantendrá en secreto hasta el último minuto, a las primeras pruebas de un submarino que deberá revolucionar las condiciones de la guerra naval. Una indiscreción nos ha revelado el nombre del submarino. Se llama el 7 de Corazones. ¿El 7 de Corazones? ¿Era esta una coincidencia fortuita? ¿O bien debería pensarse en una relación entre ese submarino y los incidentes que hemos hablado? Pero, ¿una relación de qué naturaleza? Lo que aquí ocurría no podía en modo alguno ligarse a lo que pasaba allá. ¿Qué sabes tú? Spree. Los efectos más dispares provienen a menudo de una causa única. 2 días después nos llegó otra noticia que decía: se afirma que los planos del 7 de Corazones, el submarino cuyas pruebas van a realizarse inmediatamente, han sido ejecutados por ingenieros franceses. Esos ingenieros, habiendo solicitado en vano la ayuda de sus compatriotas, se dice que se dirigieron luego sin mayor éxito al almirantazgo inglés. Damos estas noticias con la mayor reserva. No me atrevo a insistir sobre unos hechos de naturaleza tan delicada y que, como se recordará, provocaron una emoción tan considerable. No obstante, puesto que todo peligro de complicación ha sido eliminado ya, es necesario hablar del artículo publicado por el Echo de France que entonces causó tanto ruido y que arrojó sobre el asunto del 7 de Corazones, como se le llamaba, alguna claridad, aunque confusa. He aquí el artículo tal como apareció bajo la firma de un tal Salvador. El asunto del 7 de Corazones. Se levanta una punta del velo. Seremos breves. Hace 10 años, un joven ingeniero de minas, Louis Lacombe, deseoso de consagrar su tiempo y su fortuna a los estudios que realizaba, presentó su dimisión y alquiló en el número 102 del Boulevard Mellot un pequeño hotel que un conde italiano había hecho construir y decorar recientemente. Por intermedio de 2 individuos, los hermanos Barín, uno de los cuales le ayudaba en sus experimentos como preparador y el otro le buscaba socios, Louis Lacombe entró en relaciones con el señor Jorge Andermatt, quien acababa de fundar las fábricas de metales. Después de varias entrevistas consiguió interesarle en un proyecto de submarino en el cual trabajaba y quedó entendido que, una vez puesto a punto el invento, el señor Andermatt utilizaría su influencia para conseguir del Ministerio de la Marina una serie de pruebas. Durante 2 años, Louis Lacombe frecuentó asiduamente el hotel de Andermatt y le presentó al banquero los perfeccionamientos que aportaba a su proyecto hasta el día en que, ya considerándose satisfecho él mismo de su trabajo, pues había encontrado la fórmula definitiva que buscaba, le rogó a Andermatt que se pusiera en campaña. Ese día Louis Lacombe cenó en casa de los Andermatt. Salió de la casa a eso de las 11:30 de la noche y desde entonces nunca más volvió a ser visto. Leyendo los periódicos de la época se vería que la familia de aquel joven avisó a la policía y que ésta temió por el joven y realizó una investigación. Pero no se llegó a ningún resultado y en general quedó admitido que Louis Lacombe, que tenía fama de muchacho original y fantástico, había salido de viaje sin avisar a nadie. Aceptemos esa hipótesis inverosímil. Pero se plantea una pregunta de importancia capital para nuestro país. ¿Qué se hizo de los planos del submarino? ¿Se los llevó consigo Louis Lacombe? ¿Fueron destruidos? De la investigación muy seria a que nosotros nos hemos entregado, resulta que esos planos existen. Los hermanos Barín los tuvieron en su poder. ¿Cómo? Nosotros no hemos podido todavía comprobar eso, lo mismo que tampoco sabemos por qué no trataron de venderlos. ¿Acaso temían que se les preguntara cómo los tenían ellos en su poder? En todo caso, ese temor no ha persistido y con toda certidumbre podemos afirmar esto. Los planos de Louis Lacombe
son ahora propiedad de una potencia extranjera y estamos en condiciones de publicar la correspondencia cambiada a este propósito entre los hermanos Barín y el representante de esa potencia. En la actualidad, el 7 de corazones imaginado por Louis Lacombe es llevado a la realidad por nuestros vecinos. La realidad responderá a las previsiones optimistas de aquellos que han estado mezclados en esta traición. Nosotros tenemos razones para esperar lo contrario, para decir que el acontecimiento, y bien quisiéramos creerlo así, no engañará a nadie. Y una postdata añadía: última hora. Esperábamos con toda razón. Nuestras informaciones particulares nos permiten anunciar que las pruebas del 7 de corazones no han sido satisfactorias. Es probable que en los planos entregados por los hermanos Barín faltara el último documento presentado por Louis Lacombe al señor Andermatt la noche de su desaparición, documento indispensable para la comprensión total del proyecto, especie de resumen en el que se encuentran las conclusiones definitivas, los cálculos y las medidas contenidas en los otros papeles. Sin ese documento, los planos son imperfectos, lo mismo que sin los planos dicho documento resulta inútil. Por consiguiente, es todavía tiempo de proceder y de volver a entrar en posesión de lo que nos pertenece. Para esta misión muy difícil, contamos mucho con la ayuda del señor Andermatt. Tendrá como deber el explicar la conducta inexplicable que ha observado desde un principio. Deberá decir no solamente por qué no ha contado lo que sabía en el momento del suicidio de Esteban Barín, sino también por qué no ha revelado nunca la desaparición de los papeles de la que él tenía conocimiento. Deberá decir por qué desde hace 6 años mandaba vigilar a los hermanos Barín por agentes a sueldo. Esperamos de él no palabras, sino actos. En caso contrario... La amenaza era brutal, pero ¿en qué consistía? ¿Qué medio de intimidación poseía Salvador, ese autor anónimo del artículo sobre el señor Andermatt? Una nube de reporteros asedió al banquero y 10 entrevistas con él expresaron el desdén con el cual él había respondido a aquel emplazamiento. Visto lo cual, el Eco de France respondió con 3 líneas. Que el señor Andermatt lo quiera o no, él es desde ahora nuestro colaborador en la obra que nosotros emprendemos. El día que apareció esta réplica, Daspry y yo cenamos juntos. Por la noche, con los periódicos colocados sobre mi mesa, discutimos el asunto y lo examinamos bajo todos los aspectos, con esa irritación que se experimentaría teniendo que caminar indefinidamente en las sombras y tropezar siempre con los mismos obstáculos. Y de pronto, sin que mi sirviente me hubiera avisado, sin que el timbre de la puerta hubiera sonado, la puerta se abrió y entró una dama cubierta con un espeso velo. Me levanté al instante y avancé hacia ella. Entonces me dijo: «¿Es usted, señor, quien vive aquí?» «Sí, señora, pero debo confesarle, la puerta de la verja que da al bulevar no estaba cerrada», explicó. «Pero, ¿y la puerta del vestíbulo?» Ella no respondió, y yo pensé que seguramente había dado la vuelta por la escalera de servicio. ¿Acaso conocía entonces el camino? Hubo un silencio un tanto embarazoso. Ella miró a Daspry. Aún contra mi voluntad y conforme hubiera hecho en un salón, se lo presenté. Luego le rogué que se sentara y que me explicase el objeto de su visita. Se levantó el velo y vi que era morena, de rostro regular, y si no muy bella, cuando menos poseedora de un encanto infinito que provenía sobre todo de sus ojos, unos ojos graves y dolorosos. Dijo sencillamente: «Soy la señora Andermatt». «¿La señora Andermatt?», repetí yo cada vez más sorprendido. Un nuevo silencio, y luego ella prosiguió con voz serena y un aire completamente tranquilo: «Vengo por razón de ese asunto que usted sabe. He pensado que yo podría quizá obtener de ustedes algunos informes». «Dios mío, señora, yo no sé más que lo que dicen los periódicos. Tenga la bondad de precisar en qué puedo serle útil». «Yo no lo sé, no lo sé». Solo entonces tuve la intuición de que su calma era ficticia y que bajo aquel aire de entera seguridad se ocultaba una gran turbación. Y nos callamos sintiéndonos tan incómodos el uno como la otra.
Pero Daspry, que no había cesado de observar, se acercó y le dijo: «¿Quiere usted, señora, permitirme el hacerle algunas preguntas?» «Sí, sí», exclamó ella. «Yo le contestaré». «Usted contestará, sean cuales sean esas preguntas». «Cualesquiera que sean esas preguntas». Él reflexionó y luego dijo: «¿Conocía usted a Louis Lacombe?» «Sí, lo conocía por mi marido». «¿Cuándo lo vio usted por última vez?» «La noche que él cenó en nuestra casa». «¿Y esa noche nada le dio a usted que pensar que le vería por última vez? ¿Que no le vería ya más?» «No». Él había hecho alusión a un viaje a Rusia, pero de una forma tan vaga. «Entonces, ¿contaba usted con volver a verle?» «Sí, 2 días después para cenar». «¿Y cómo se explica usted esa desaparición?» «Yo no me la explico». «¿Y el señor Andermatt?» «Lo ignoro». «Sin embargo...» «No me interrogue sobre eso». «El artículo del Echo de France parece decir...» «Lo que parece decir es que los hermanos Varin no son ajenos a esa desaparición». «¿Es esa su opinión?» «Sí». «¿En qué apoya su convencimiento?» «Cuando se despidió de nosotros, Louis Lacombe llevaba consigo una cartera de documentos que contenía todos los papeles relativos a su proyecto. 2 días después se celebró una entrevista entre mi marido y uno de los hermanos Varin, el que vive, en el curso de la cual mi marido adquirió pruebas de que esos papeles estaban en poder de los 2 hermanos». «¿Y él no los denunció?» «No». «¿Por qué?» «Porque en la referida cartera se encontraba otra cosa, además de los papeles de Louis Lacombe». «¿Qué cosa?» Ella dudó. Estuvo luego a punto de responder, pero finalmente guardó silencio. Daspry continuó: «He ahí entonces la causa por la cual su marido, sin avisar a la policía, hacía vigilar a los 2 hermanos. Esperaba a la vez recuperar los papeles y esa cosa comprometedora, gracias a la cual los 2 hermanos ejercían sobre él una especie de chantaje». «Sobre él y sobre mí». «Ah, sobre usted también». «Sobre mí, principalmente». Ella pronunció esas palabras con voz sorda. Daspry la observaba, dio unos pasos y, volviéndose hacia ella, dijo: «¿Usted le había escrito a Louis Lacombe?» «En verdad, mi marido estaba en relaciones...» «Aparte de las cartas oficiales, ¿no le escribió usted a Lacombe otras cartas? Perdone mi insistencia, pero es indispensable que yo sepa toda la verdad. ¿Le escribió usted otras cartas?» Toda ruborosa, ella murmuró: «Sí». «¿Y son esas las cartas que poseían los hermanos Varin?» «Sí». «¿El señor Andermatt lo sabe, por consiguiente?» «Él no las ha visto, pero Alfredo Varin le reveló su existencia, amenazándole con publicarlas si mi marido procedía contra ellos. Mi marido tiene miedo y retrocedió ante el escándalo». «Pero él puso todos los medios para arrancarles esas cartas». «Sí, puso todos los medios, cuando menos yo lo supongo así, pues a partir de esa última entrevista con Alfredo Varin y después de algunas palabras muy violentas de las cuales me dio cuenta, no volvió a haber entre mi marido y yo ninguna confianza. Vivimos como 2 extraños». «En ese caso, si usted nada tiene que perder, ¿qué teme?» «Por muy indiferente que yo haya pasado a ser para él, yo soy la mujer que él ha amado, la que él pudiera todavía amar. Oh, de eso yo estoy segura. Él me hubiera todavía amado si no se hubiera apoderado de esas malditas cartas», murmuró ella con voz ardiente. «¿Cómo? ¿Acaso logró apoderarse? Pero los 2 hermanos, sin embargo, desconfiaban». «Sí, e incluso alardeaban al parecer de tener un escondite seguro». «¿Entonces?» «Yo tengo motivos para creer que mi marido ha descubierto ese escondrijo». «Ah, vamos. ¿Y dónde se encontraba ese escondrijo?» «Aquí». Yo me estremecí. «¿Aquí?» «Sí, y yo lo había sospechado siempre. Louis Lacombe, hombre muy ingenioso, mecánico apasionado, se divertía en sus horas perdidas en hacer cajas de seguridad y cerraduras. Los hermanos Varin debieron de sorprenderle
y en consecuencia utilizaron uno de sus escondrijos para ocultar allí las cartas, y otras cosas también, sin duda. «Pero ellos no vivían aquí», exclamé yo. «Hasta que usted llegó hace 4 meses, esta casa estuvo desocupada. Por tanto, es probable que ellos vinieran aquí. Y además pensaron que la presencia de usted no les molestaría en absoluto el día que necesitaran retirar todos sus papeles. Pero no contaban con mi marido, que la noche del 22 al 23 de junio forzó la caja de seguridad y se apoderó de lo que él buscaba, y dejó su tarjeta para demostrarle bien a los 2 hermanos que ya no tenía por qué temerles más y que los papeles se habían cambiado. 2 días más tarde, advertido por el artículo del periódico Gil Blas, Esteban Barín se presentó en casa de usted a toda prisa, se quedó solo en la sala, encontró la caja vacía y se suicidó». Después de un momento, Daspry se preguntó: «Eso es una simple suposición, ¿no es así? ¿El señor Andermatt no le dijo nada a usted?» «No». «¿Su actitud con respecto a usted no ha cambiado? ¿No le ha parecido a usted más sombrío, más preocupado?» «No». «¿Y usted cree que sería así si él hubiera encontrado las cartas?» «Creo que él no las tiene». «En mi opinión, no es él quien ha entrado aquí». «Pero, ¿quién entonces?» «El personaje misterioso que maneja este asunto, que tiene todos los hilos de él y que lo dirige hacia un objetivo que nosotros no hacemos sino entrever a través de tantas complicaciones. Ese personaje misterioso, cuya acción visible y todopoderosa se siente desde la primera hora. Es él y sus amigos quienes han entrado en este hotel el 22 de junio. Es él quien ha descubierto el escondrijo. Es él quien ha dejado la tarjeta del señor Andermatt. Es él quien tiene en su poder la correspondencia y las pruebas de la traición de los hermanos Barín». «¿Y quién es él?», interrumpí yo, no sin impaciencia. «El corresponsal del Eco de France, caramba. Ese Salvador. ¿No es eso de una evidencia cegadora? ¿No da en su artículo detalles que solamente puede conocer el hombre que ha penetrado los secretos de los 2 hermanos?» «En ese caso», balbuceó la señora Andermatt con miedo, «él tiene igualmente mis cartas, y es él a su vez quien amenaza a mi marido. ¿Qué hacer, Dios mío?» «Escribirle», manifestó decididamente Daspry. «Confiarse a él sin reservas. Contarle todo lo que usted sabe y todo cuanto pueda usted averiguar». «¿Qué dice usted?» «El interés de usted es el mismo que el suyo. Está fuera de duda que él actúa contra el hermano sobreviviente. No es contra el señor Andermatt que busca armas, sino contra Alfredo Barín. Ayúdele usted». «¿Y cómo?» «¿Su marido tiene ese documento que completa y permite utilizar los planos de Louis Lacombe?» «Sí». «Avise usted a Salvador de ello, y si fuera preciso, trate de conseguirle ese documento. En una palabra, póngase en comunicación con él. ¿Qué arriesga usted?» El consejo era audaz, incluso peligroso a primera vista, pero la señora Andermatt no tenía elección. En efecto, como decía Daspry, ¿qué arriesgaba ella? Si el desconocido era un enemigo, esta gestión no agravaría la situación. Si era un extraño que perseguía un objetivo particular, no atribuiría a aquellas cartas más que una importancia secundaria. Fuese como fuese, se trataba de una idea, y la señora Andermatt, en su desconcierto, se sintió muy feliz de seguirla. Nos dio las gracias más efusivas y prometió tenernos al corriente de lo que sucediese. A los 2 días, en efecto, nos envió este recado que había recibido en respuesta: «Las cartas no se encontraban allí, pero yo las obtendré. Esté tranquila. Yo velo por todo. Salvador». Tomé el papel. Era la misma escritura de la nota que había sido introducida en mi libro de lectura nocturna la noche del 22 de junio. Daspry tenía, por tanto, razón. Ese tal Salvador era el gran organizador de este asunto. En verdad comenzábamos a discernir ciertas luces entre las tinieblas que nos envolvían y ciertos puntos se aclaraban con luz inesperada. Pero ¿cuántos otros puntos quedaban todavía oscuros, como ocurría con el descubrimiento de las 2 cartas de 7 de corazones?
Por mi parte, yo volvía siempre a esa incógnita, más intrigado quizá de lo que hubiera sido necesario por aquellos 2 naipes, en los cuales las 7 pequeñas figuras perforadas habían sorprendido mis ojos en circunstancias tan turbadoras. ¿Qué papel representaban esos naipes en el drama? ¿Qué importancia debía atribuírseles? ¿Qué conclusiones debían sacarse del hecho de que el submarino construido conforme a los planos de Louis Lacombe llevase el nombre de 7 de corazones? Daspry, por su parte, se ocupaba poco de esos 2 naipes y se entregaba enteramente al estudio de otros problemas cuya solución le parecía más urgente. Buscaba incansablemente el famoso escondrijo. «Y quién sabe si», decía él, «si no encuentro las cartas que tampoco Salvador encontró, por inadvertencia, quizá. Es muy poco probable que los hermanos Varin hayan retirado del lugar que ellos creían inaccesible el arma cuyo valor inapreciable sabían». Y él buscaba. Como la sala grande ya no guardaba secretos para él, extendió sus investigaciones a todas las otras habitaciones del hotel. Examinó el interior y el exterior, las piedras y los ladrillos de las murallas, levantó las pizarras del tejado. Un día llegó con un azadón y una pala, me la dio, se quedó con aquel y señalando al terreno vacío me dijo: «Vamos». Yo le seguí sin entusiasmo. Dividió el terreno en vanas secciones que inspeccionó sucesivamente. Pero en un rincón, en el ángulo que formaban los muros de 2 fincas vecinas, llamó su atención un montón de morrillo y de piedras recubiertos de raíces y hierbas. Se puso a atacarlo. Yo tuve que ayudarle. Durante 1 hora, a pleno sol, trabajamos inútilmente. Pero cuando bajo las piedras ya apartadas alcanzamos a la propia tierra y cavamos en ella, el azadón de Daspry puso a descubierto una osamenta, un esqueleto en torno al cual se pegaban todavía restos de ropa. De pronto me sentí palidecer. Percibí metida en la tierra una pequeña placa de hierro en forma de rectángulo y en la que me parecía distinguir manchas rojas. Me agaché. Era, en efecto, eso. La placa tenía las dimensiones de un naipe de juego y las manchas rojas de un rojo de minio corroído en algunos lugares eran en número de 7, dispuestas como los 7 puntos de un 7 de corazones y agujereados cada uno en las 7 extremidades. «Escucha, Daspry, ya tengo bastante de todas estas historias. Tanto mejor para ti si te interesan. Ya no te hago más compañía». ¿Era la emoción? ¿Era el cansancio de un trabajo ejecutado bajo un sol demasiado fuerte? El caso es que yo me tambaleaba al marcharme y tuve que meterme en la cama, donde permanecí 48 horas febril y ardiendo, obsesionado por esqueletos que bailaban en torno a mí y se arrojaban a la cabeza unos a otros sus corazones sanguinolentos. Daspry me permaneció fiel. Cada día me concedía 3 o 4 horas que de verdad él pasaba en la sala grande huroneando y dando golpes. «Las cartas se encuentran en esta estancia», venía a decirme de tiempo en tiempo. «Están allí. Yo pondría la mano en el fuego». «Déjame en paz», le respondía yo, horripilado. En la mañana del tercer día me levanté bastante débil todavía, pero ya curado. Un buen desayuno me confortó, pero una carta continental que recibí hacia las 5 de la tarde contribuyó más que nada a mi completo restablecimiento, de tal modo que mi curiosidad se vio de nuevo y, a pesar de todo, espoleada en lo más vivo. La carta exprés contenía estas palabras: «Señor, el drama cuyo primer acto ocurrió en la noche del 22 al 23 de junio toca a su desenlace. La propia fuerza de las cosas exige que yo ponga en presencia de uno y de otro a los 2 principales personajes de este drama y que esta confrontación tenga lugar en casa de usted, por lo que yo le quedaría infinitamente reconocido si me prestara su domicilio para la noche de hoy. Sería oportuno que de las 9 a las 11 horas su sirvienta fuese alejada, así como también sería preferible que usted mismo tuviera la amabilidad de dejar el campo libre a los adversarios. Usted ha podido darse cuenta ya en la noche del 22 al 23 de junio que yo llevaba hasta lo más escrupuloso mi respeto para cuanto a usted le pertenece.
Por mi parte, creo que le ofendería a usted si yo dudara un solo instante de su absoluta discreción con respecto al que aquí firma. Suyo, Salvador. Había en esta misiva un tono de cortés ironía y en la petición que aquella formulaba una bella fantasía que a mí me deleitaba. Era una encantadora desenvoltura la de mi corresponsal, y éste parecía enteramente seguro de mi asentimiento. Por nada del mundo hubiera querido yo decepcionarle o responder a su confianza con la ingratitud. A las 8, mi sirvienta, a la cual yo le había regalado una entrada para el teatro, acababa de salir cuando llegó Daspry. Le mostré la carta. «¿Y bien?», me dijo. «Pues voy a dejar la puerta del jardín abierta para que puedan entrar». «¿Y tú te marchas?». «En modo alguno». «Pero, como quiera que te piden, me piden discreción, y yo seré discreto, pero me siento tremendamente apasionado por ver lo que va a ocurrir». Daspry se echó a reír. «En verdad, que tienes razón, y yo me quedo también. Tengo el presentimiento de que no nos aburriremos». El sonido del timbre le interrumpió. «¿Serán ellos?», murmuró. «Con 20 minutos de anticipación. Imposible». Desde el vestíbulo tiré del cordón que abría la puerta de la verja. Una silueta de mujer atravesó el jardín. Era la señora Andermatt. Parecía agitada y en medio de sofocos balbuceó. «Mi marido va a venir. Tiene cita aquí. Van a entregarle las cartas». «¿Cómo lo sabe usted?», le pregunté. «Por una casualidad. Un recado que recibió mi marido durante la cena». «¿Una carta continental?». «Un mensaje telefónico. El criado me lo entregó a mí por error. Mi marido lo tomó enseguida, pero ya era demasiado tarde. Yo lo había leído ya». «¿Usted lo había leído? ¿Y qué decía?». «Más o menos esto. Esta noche a las 9 acuda usted al Boulevard Mellot con los documentos relacionados con el asunto. A cambio recibirá usted las cartas. Después de la cena subí a mis habitaciones y luego salí». «¿Sin saberlo su marido?». «Sí». Daspry me miró. «¿Qué piensas tú de esto?». «Yo pienso lo que tú piensas, que el señor Andermatt es uno de los adversarios convocados». «¿Por quién? ¿Y con qué objeto?». «Eso es precisamente lo que vamos a saber pronto». Los llevé a la sala grande. Podíamos, en último extremo, situarnos bajo el dintel de la chimenea y disimularnos detrás de la colgadura de terciopelo. Nos instalamos. La señora Andermatt se sentó entre nosotros dos. Por las rendijas de la cortina, toda la estancia estaba a nuestra vista. Sonaron las 9. Unos minutos más tarde, la puerta del jardín rechinó en sus goznes. Confieso que yo no dejaba de sentir una cierta angustia y que una nueva fiebre me excitaba. Estábamos a punto de conocer la clave del enigma, la desconcertante aventura cuyas peripecias se desarrollaban ante mí desde hacía semanas, iba por fin a adquirir un verdadero sentido, y era ante mis ojos que la batalla iba a librarse. Daspry tomó la mano de la señora Andermatt y murmuró: «Sobre todo, no haga usted ningún movimiento. Oiga usted lo que oiga, o vea lo que vea, no haga usted ningún movimiento». Alguien entró. Reconocí enseguida por su gran parecido con Esteban Barín a su hermano Alfredo, la misma forma de andar pesada y el mismo rostro terroso invadido por la barba. Penetró con el aire inquieto de un hombre que tiene costumbre de temer a las emboscadas en torno a él, que las olfatea y las evita. Con una rápida ojeada abarcó toda la estancia, y tuve la impresión de que esta chimenea disimulada por un cortinón de terciopelo le resultaba desagradable. Avanzó 3 pasos hacia nuestro lado, pero una idea sin duda más imperiosa le desvió, pues cambió de camino y se dirigió hacia la pared. Se detuvo ante la figura en mosaico del viejo rey con la barba florida blandiendo la espada y lo examinó largamente. Se subió a una silla y, sirviéndose de un dedo, siguió el contorno de los hombros de la figura, palpando en ciertas partes de la imagen. Pero bruscamente saltó de la silla y se alejó de la pared. Resonó un ruido de pasos.
En el umbral apareció el señor Andermatt. El banquero lanzó un grito de sorpresa. —¿Usted? ¿Es usted quien me ha convocado? —Yo, en absoluto —protestó Varin con voz quebrada que me recordó a la de su hermano—. Es la carta de usted la que me hizo venir aquí. —¿Mi carta? —Una carta firmada por usted en la que me ofrecía... Yo no le he escrito a usted. —¿Que usted no me ha escrito? Instintivamente, Varin se puso en guardia, no en modo alguno contra el banquero, sino contra el enemigo desconocido que le había atraído a aquella trampa. Por segunda vez, sus ojos se volvieron hacia nuestro lado y rápidamente se dirigió hacia la puerta. El señor Andermatt le cerró el paso. —¿Qué hace usted, Varin? —Hay en todo esto cosas que no me agradan. Me voy. Buenas noches. —Un momento. —Vamos, señor Andermatt, no insista usted, pues nada tenemos que decirnos. —Nosotros tenemos mucho que decirnos, y esta ocasión es perfectamente oportuna para ello. —Déjeme usted pasar. —No, usted no pasará. Varin retrocedió, intimidado por la resuelta actitud del banquero, y masculló: —Entonces, pronto, hablemos y que esto se acabe. Había algo que me sorprendía, y yo no dudaba de que mis dos compañeros de escondrijo experimentaban la misma decepción. ¿Cómo podía ser que el tal Salvador no estuviese presente allí? ¿Acaso no formaba parte de sus proyectos el intervenir? ¿Acaso le parecía bastante el poner frente a frente al banquero y a Varin? Me sentía extraordinariamente desconcertado. Por el hecho de su ausencia, este duelo, combinado por él y realizado por su voluntad, adquiría el carácter trágico de los acontecimientos que suscita y dirige el orden riguroso del destino, y la fuerza que hacía chocar a uno con otro a aquellos dos hombres impresionaba tanto más cuanto que aquella fuerza estaba al margen de ellos. Después de un momento, el señor Andermatt se acercó a Varin y, completamente cara a cara con él, clavando sus ojos en los de él, le dijo: «Ahora que ya han pasado los años y que usted ya nada tiene que temer, respóndame francamente, Varin. ¿Qué ha hecho usted de Louis Lacombe?» «Vaya una pregunta, como si yo pudiera saber lo que se hizo de él». «Usted lo sabe, usted lo sabe. Su hermano y usted le seguían estrechamente los pasos, casi vivían en casa de él, en esta misma casa donde nos encontramos. Ustedes estaban al corriente de sus trabajos, de todos sus proyectos. Y la última noche, Varin, cuando yo acompañé a Louis Lacombe hasta la puerta de mi casa, yo vi dos siluetas que se ocultaban en las sombras. Esto estoy dispuesto a jurarlo». «¿Y qué con que lo jure usted?» «Esas sombras eran su hermano y usted, Varin». «Pruébelo». «La mejor prueba es que 2 días más tarde usted mismo me mostraba los papeles y los planos que ustedes habían recogido de la cartera de Lacombe, y usted me propuso vendérmelos. ¿Cómo estaban esos papeles en poder de usted?» «Ya se lo dije a usted, señor Andermatt. Nosotros los encontramos sobre la propia mesa de Louis Lacombe al día siguiente por la mañana, después de su desaparición». «Eso no es cierto». «Pruébelo». «La justicia hubiera podido probarlo». «¿Por qué no se dirigió usted a la justicia?» «¿Por qué?» «Porque...» Se calló. Su rostro estaba sombrío, y el otro prosiguió: «Vea, señor Andermatt, si usted hubiera tenido la menor certidumbre, no es la pequeña amenaza que nosotros le hicimos a usted lo que le hubiera impedido...» «¿Qué amenaza? ¿Aquellas cartas? ¿Es que usted se imagina que yo haya creído jamás, ni por un instante...?» «Si usted no ha creído en esas cartas, ¿por qué entonces me ofreció miles de francos para recuperarlas? ¿Y por qué desde entonces nos ha hecho usted perseguir como bestias a mi hermano y a mí?» «Para recuperar los planos que me interesaban». «Vamos, no era por eso, era por las cartas. Una vez en posesión de las cartas, usted nos hubiera denunciado, más pronto que yo hubiera podido escaparme». Lanzó una carcajada que interrumpió súbitamente y dijo: «Pero ya basta. De nada valdrá que repitamos las mismas palabras, pues nada adelantaremos con ello. En consecuencia, quedamos en lo mismo». «No quedaremos en lo mismo», dijo el banquero.
Y puesto que usted ha hablado de las cartas, usted no saldrá de aquí antes de haberlas devuelto. Yo saldré. No, no saldrá. Escuche, señor Andermatt, yo le aconsejo... Usted no saldrá. Eso es lo que vamos a ver, dijo Varin con tal acento de rabia que la señora Andermatt ahogó un grito. Varin intentó salir por la fuerza. El señor Andermatt le rechazó violentamente. Entonces vi que deslizaba la mano en el bolsillo de su americana y decía: «Por última vez, primero las cartas». Varin sacó un revólver y apuntando al señor Andermatt exigió: «¿Sí o no?». El banquero se agachó rápidamente. Se escuchó un disparo. El arma cayó al suelo. Quedé estupefacto. Era junto a mí de donde el disparo había partido, y era Daspry quien con una bala de pistola había hecho saltar el arma de la mano de Alfredo Varin. Y erguido súbitamente entre los dos adversarios, de cara a Varin, Daspry decía con sarcasmo: «Tiene usted suerte, amigo mío, una gran suerte. Era a la mano a lo que yo apuntaba, y fue en el revólver donde hice blanco». Los dos adversarios le contemplaban inmóviles y confusos. Le dijo al banquero: «Me perdonará usted, señor, el haberme mezclado en esto que no es de mi incumbencia. Pero verdaderamente usted estaba jugando su partida con demasiada torpeza. Permítame que sea yo quien tome ahora los naipes». Y volviéndose hacia el otro, añadió: «Ahora somos tú y yo, camarada. Y a jugar limpio, te lo ruego. Tú juegas el as de corazón y yo juego el 7». Y a 3 pulgadas de la nariz de Varin le colocó la placa de hierro cuyos 7 puntos rojos estaban marcados. Jamás me fue dado ver semejante confusión en un hombre. Lívido, con los ojos desencajados, los rasgos descompuestos de angustia, el individuo parecía hipnotizado por la imagen que tenía ante él. ¿Quién es usted?», balbuceó. «Ya lo he dicho, un señor que se ocupa de lo que no le concierne, pero que se ocupa a fondo». «¿Qué quiere usted?». «Todo lo que te has llevado». «Yo no me he llevado nada». «Sí, sí te has llevado, pues de otro modo tú no hubieras venido aquí. Tú has recibido esta mañana un recado convocándote aquí para las 9 y conminándote a que trajeras todos los papeles que tienes en tu poder. Y hete aquí. ¿Dónde están los papeles?». En la voz de Daspry y en su actitud había una autoridad que me desconcertaba, una manera de actuar completamente nueva en aquel hombre más bien indiferente y suave de ordinario. Ya absolutamente domado, Varin señaló a uno de sus bolsillos y dijo: «Los papeles están aquí». «¿Y están todos?». «Sí». «¿Todos los que encontraste en la cartera de Luis Lacombe y que le vendiste al comandante von Lieven?». «Sí». «¿Son las copias o los originales?». «Los originales». «¿Cuánto quieres por ellos?». 100.000 francos. Daspry soltó una carcajada y comentó: «Tú estás loco. El comandante no te dio más que 20.000. 20.000 tirados al agua, pues las pruebas fracasaron». «Es que no supieron utilizar los planos». «No, es porque los planos están incompletos». «Entonces, ¿por qué me los exige usted?». «Porque los necesito. Te ofrezco 5.000 francos. Ni 5 céntimos más». 10.000. Ni 5 céntimos menos». «De acuerdo». Daspry se acercó al señor Andermatt y le dijo: «Tenga la bondad de firmar un cheque, señor». «Pero es que yo no tengo aquí...». «¿Su talonario de cheques? Helo aquí». Sorprendido, el señor Andermatt palpó el talonario que le tendía Daspry. «En efecto, es el mío. ¿Cómo es que...?» «Nada de palabras inútiles, se lo ruego, señor Andermatt. Usted no tiene más que firmar». El banquero sacó su estilográfica y firmó. Varin adelantó la mano. «Baja tus patas», le dijo Daspry. «Aún no hemos acabado». Y dirigiéndose al banquero agregó:
Había también unas cartas que usted reclamaba, ¿no es verdad? Sí, un paquete de cartas. ¿Dónde están, Barín? Yo no las tengo. ¿Dónde están, Barín? Repitió. Lo ignoro. Era mi hermano quien las tenía a su cargo. Están ocultas en esta estancia. En ese caso, usted sabrá dónde están. ¿Cómo puedo yo saberlo? Caramba, ¿no es usted quien visitó el escondrijo? Usted parece estar tan bien informado como Salvador. Las cartas no están en el escondrijo. Sí están. Pues ábrelo. Barín lanzó una mirada de desafío. ¿Acaso Daspry y Salvador no serían una misma persona realmente, como todo hacía suponer? Si era así, él no arriesgaría nada mostrando un escondrijo ya conocido. Si no, era inútil. Ábrelo, repitió Daspry. No tengo el 7 de corazones. Sí, es este, dijo Daspry tendiéndole la placa de hierro. Barín retrocedió aterrado y exclamó: «No, yo no quiero». «No te preocupes por eso». Daspry se dirigió hacia el viejo monarca de la pared con la barba florida, se subió a una silla y aplicó el 7 de corazones por debajo de la espada, contra la guardia de la misma, de manera que los bordes de la placa recubrían exactamente los bordes del arma. Luego, con la ayuda de un punzón que introdujo alternativamente en cada uno de los 7 agujeros practicados en las extremidades de los 7 puntos que marcaban los corazones, presionó sobre las 7 piedrecitas correspondientes del mosaico. En la 7ª piedrecita incrustada en la pared, se soltó un resorte y todo el busto del rey se abrió, descubriendo una ancha abertura acondicionada como una caja fuerte, con revestimiento de hierro y 2 tiras de acero brillante. Ya ves perfectamente, Barín, que la caja está vacía. Entonces es que mi hermano debió de retirar las cartas. Daspry regresó cerca del individuo y le dijo: «No juegues conmigo a hacerte el más inteligente. Hay otro escondrijo. ¿Dónde está?» «No lo hay». «¿Es dinero lo que tú quieres?» «¿Cuánto?» 10.000. Señor Andermatt, ¿esas cartas valen 10.000 francos para usted?» «Sí», respondió el banquero con fuerte voz. Barín cerró la caja, tomó el 7 de corazones, no sin una visible repugnancia, y lo aplicó sobre la espada contra la guardia y exactamente en el mismo sitio de antes. Sucesivamente hundió el punzón en las extremidades de los 7 corazones. Se soltó un nuevo resorte, pero esta vez, cosa inesperada, solo fue una parte de la caja la que se abrió, descubriendo otra pequeña caja enclavada en el propio grosor de la puerta que cerraba la caja más grande. El paquete de cartas estaba allí, amarrado con una cuerda y sellado con lacre. Barín se lo entregó a Daspry. Este preguntó: «¿El cheque está listo, señor Andermatt?» «Sí». «¿Y usted tiene también en su poder el último documento que poseía de Louis Lacombe y que completa los planos del submarino?» «Sí». Se realizó el intercambio. Daspry metió en el bolsillo el documento y el cheque y entregó el paquete al señor Andermatt. «He aquí lo que usted quería, señor». El banquero dudó un momento, como si sintiera miedo de tocar aquellas páginas malditas que él había buscado con tanto empeño. Luego, con ademán nervioso, las tomó. A mi lado escuché un gemido. Tomé la mano de la señora Andermatt. Estaba helada. Daspry le dijo al banquero: «Yo creo, señor, que nuestra conversación ha terminado». «Oh, y nada de agradecimientos, se lo suplico. Ha sido la casualidad solamente la que ha querido que yo pudiera serle útil a usted». El señor Andermatt se retiró. Llevaba las cartas de su esposa a Louis Lacombe. «Es maravilloso», exclamó Daspry con aire de sentirse encantado. «Todo se ha arreglado para el mejor desenlace. Ya no nos queda más que echar el cierre a nuestro asunto, camarada. ¿Tienes los papeles?» «Aquí están todos». Daspry los compulsó, los examinó atentamente y los metió en su bolsillo. «Perfecto», dijo Daspry. «Has mantenido tu palabra». «Pero
¿Pero qué? Los 2 cheques. El dinero. Vaya, qué aplomo tienes, buen hombre. ¿Cómo te atreves a reclamar? Yo reclamo lo que se me debe. ¿Se te debe entonces algo por unos papeles que tú has robado? El individuo parecía estar fuera de sí. Temblaba de cólera y tenía los ojos inyectados en sangre. El dinero. Los 20.000, tartamudeó. Imposible. Ya tengo en qué emplearlos. El dinero. Vamos. Sé razonable y deja quieto tu puñal. Daspry le agarró del brazo tan brutalmente que el otro gritó de dolor. Daspry agregó: Vete, camarada. El aire de la calle te hará bien. ¿Quieres que te acompañe? Nos iremos juntos por el terreno vacío y te mostraré un montón de piedras bajo el cual... ¡Eso no es cierto! Sí que es cierto. Esta pequeña placa de hierro con los 7 puntos rojos viene de allí. Luis Lacombe nunca se apartaba de ella, ¿lo recuerdas? Tu hermano y tú la habéis enterrado con su cadáver y con otras cosas que le interesan enormemente a la justicia. Varin se cubrió el rostro con sus puños lleno de furia. Luego manifestó: Bueno, he perdido. No hablemos más. Sin embargo, una palabra, una sola palabra. Quisiera saber... Te escucho. ¿Había en esa caja, en la más grande de las 2, una cajita? Sí. Cuando usted vino aquí en la noche del 22 al 23 de junio, ¿esa cajita estaba allí? Sí. Y contenía todo lo que los hermanos Varin habían encerrado en ella. Una bastante bonita colección de alhajas, diamantes y perlas atrapados a derecha e izquierda por dichos hermanos. ¿Y usted los cogió? Caramba, ponte tú en mi lugar. Entonces, fue al comprobar la desaparición de la cajita que mi hermano se suicidó. Probablemente. La desaparición de vuestra correspondencia con el comandante von Lieben no hubiera sido motivo suficiente, pero la desaparición de la cajita... ¿Es eso todo lo que tenías que preguntarme? Y todavía esto, vuestro nombre. Tú dices eso como si tuvieras la idea de tomarte la revancha. Diablo, la suerte cambia. Hoy usted es el más fuerte. Mañana serás tú. Lo espero así. ¿Vuestro nombre? Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. El individuo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe con una maza. Se hubiera dicho que aquellas 2 palabras le habían despojado de toda esperanza. Daspry se echó a reír. Oh, caramba. ¿Acaso te imaginabas que un señor Durand o un Dupont cualquiera hubiese podido urdir toda esta hermosa trama? Vamos, era preciso para ello, cuando menos, un Arsenio Lupin. Y ahora que ya estás informado, querido, vete a preparar tu revancha. Arsenio Lupin te espera. Y sin decir una palabra más, le empujó afuera. ¡Daspry! ¡Daspry!, grité yo, dándole todavía y a pesar mío el nombre bajo el cual yo le había conocido. Aparté el cortinón de terciopelo. Él acudió. ¿Qué? ¿Qué ocurre? La señora Andermatt se ha puesto enferma. Daspry se apresuró y le hizo respirar sales, pero al propio tiempo que la atendía me interrogaba. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las cartas, le contesté yo, las cartas de Luis Lacombe que tú le entregaste a su marido. Se dio una palmada en la frente, y ella creyó que yo había hecho eso, pero claro que sí, que ella podía haberlo creído. Soy un imbécil. La señora Andermatt, ya reanimada, escuchaba ávidamente. Él sacó de su cartera un pequeño paquete parecido en todos sus detalles a aquel que se había llevado el señor Andermatt. He aquí sus cartas, señora, las verdaderas. Pero, ¿y las otras? Las otras son lo mismo que estas, pero copiadas de nuevo por mí esta noche pasada y cuidadosamente ordenadas.
Su marido se sentirá tanto más feliz de leerlas cuanto que no sospechará que haya habido una sustitución, puesto que todo pareció ocurrir delante de sus ojos. ¿Y la escritura? No hay ninguna escritura que no pueda ser imitada. Ella le dio las gracias con las mismas palabras de gratitud que le hubiera dirigido a un hombre de su propio mundo, y me di cuenta perfectamente de que ella no debió de escuchar las últimas palabras cambiadas entre Varin y Arsenio Lupin. Yo le miraba no sin cierta turbación, no sabiendo muy bien qué decirle a aquel antiguo amigo que ahora se me revelaba bajo un aspecto tan imprevisto. Lupin, era Lupin. Mi camarada de círculo no era otro que Arsenio Lupin. No lograba serenarme, pero en cambio él, con toda tranquilidad, dijo: «Ya puedes despedirte de Jean Daspry». «Oh, sí, Jean Daspry sale de viaje. Yo le envío a Marruecos. Es posible que allí encuentre un fin digno de él. Incluso confieso que esa era su intención». «Pero Arsenio Lupin se queda con nosotros». «Oh, más que nunca. Arsenio Lupin no está sino al comienzo de su carrera, y está seguro de que...». Un movimiento de curiosidad irresistible me lanzó hacia él, y le llevé a cierta distancia de la señora Andermatt para decirle: «Entonces, tú acabaste por descubrir el segundo escondrijo, aquel donde se encontraban las cartas». «Me costó mucho trabajo. Fue solamente ayer por la tarde, mientras tú dormías. Y no obstante, Dios sabe lo fácil que era eso, pero las cosas más simples son aquellas en las cuales se piensa siempre lo último». Y mostrándome el 7 de corazones, agregó: «Yo ya había adivinado que para abrir la caja grande era preciso apoyar este naipe metálico contra la espada del rey de mosaico». «¿Y cómo lo habías adivinado?» «Fácilmente. Por mis informes particulares, yo sabía al venir aquí el 22 de junio por la noche, después de haberte despedido de mí, y después de haberte puesto, mediante conversaciones escogidas, en un estado de ánimo tal que un temperamento nervioso y un impresionable como tú debía fatalmente dejarme actuar a mi gusto sin abandonar su cama». El razonamiento era exacto. Yo sabía, pues, al venir aquí, que había una cajita escondida en una caja fuerte con la cerradura secreta, y que el 7 de corazones era la llave, la clave de esa cerradura. No se trataba más que de colocar ese 7 de corazones sobre un lugar que visiblemente le estuviera reservado. Me bastó 1 hora de examen. ¿1 hora? Observa al hombrecito del mosaico. ¿El viejo emperador? El viejo emperador es la representación exacta del rey de corazones de todos los juegos de cartas. Es Carlomagno. Es verdad, pero ¿cómo es que el 7 de corazones lo mismo abre la caja grande que la pequeña? Y además, ¿por qué solo abriste en primer lugar la caja grande? ¿Por qué? Pues porque me obstinaba en colocar mis 7 de corazones metálicos siempre en el mismo sentido, y fue solamente cuando me di cuenta de que dándole la vuelta, es decir, metiendo el 7º punto, el del medio, arriba en lugar de ponerlo abajo, la disposición de aquellos 7 puntos cambiaba. ¡Caramba! Sí, caramba, evidentemente, pero hacía falta pensar en ello. Y otra cosa, ¿tú ignorabas la historia de las cartas de la señora Andermatt hasta que habló de ellas delante de mí? Sí. Yo no había descubierto en la caja, aparte de la cajita con las alhajas, otra cosa que la correspondencia de los 2 hermanos, correspondencia que me puso sobre la pista de su traición. En suma, ¿fue por casualidad que fuiste llevado al punto de poder reconstruir la historia de los 2 hermanos y luego a buscar los planos y los documentos del submarino? Por casualidad. Pero, ¿con qué objeto buscaste? Daspry me interrumpió riendo. Dios mío, ¿cómo te interesa este asunto? Me apasiona. Pues bien, dentro de unos momentos, cuando haya acompañado a la señora Andermatt y enviado al Eco de France lo que voy a escribir, regresaré y entonces entraremos en los detalles. Se sentó y escribió una de esas pequeñas notas lapidarias con las que se divertía la fantasía de este personaje. ¿Quién no recuerda el ruido que provocó ésta en el mundo entero? Hela aquí.
Arsenio Lupin ha resuelto el problema que Salvador planteó últimamente. Dueño ya de todos los documentos y planos originales del ingeniero Louis Lacombe, ha hecho que sean puestos en manos del Ministerio de la Marina. Con tal motivo, ha abierto una suscripción con objeto de ofrecer al Estado el primer submarino construido conforme a esos planos, y él se ha puesto en persona a la cabeza de esta suscripción con la suma de 20.000 francos. ¿Los 20.000 francos de los cheques del señor Andermatt?, le dije yo cuando me hubo dado a leer su escrito. Exactamente. Es equitativo que Varin pague así en parte su traición. Y he aquí como yo conocí a Arsenio Lupin. He aquí como yo supe que Jean Daspry, camarada de círculo, amistad mundana, no era otro que Arsenio Lupin, ladrón y caballero. He aquí como yo anudé unas relaciones de amistad en extremo agradables con nuestro gran hombre, y como poco a poco, gracias a la confianza con que tuvo a bien honrarme, yo me he convertido en su muy humilde, muy fiel y muy reconocido historiógrafo.